Qué lío. Muy bien, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidos a este cóctel. Paco, ¿cómo estás? Enrique, Nada ¿cómo más estás? de los 1500. ¿Cómo estás, Paco? ¿Cómo te Buenas va? Buenas tardes. tardes. Ahorita me uno, colegas. Ahorita me Con uno. mucho gusto, con Hola, mucho gusto. Paquito. Parece que ya me escuchas mejor, Beauli. Sí, mucho Fanny. mejor, Enrique, ya está. Ya está. Muy bien. Excelente. Pues bienvenidos, bienvenidos a este cóctel que tenemos un tema interesante el día de hoy. Nos vamos a platicar de los factores por los que se le da seguimiento a la planeación anual y sus proyectos. O sea, ¿por qué perdemos este proceso de la planeación, ¿no? Y no le damos el seguimiento adecuado y entonces nos perdemos en el camino, ¿no? Típico de la planeación, que trabajamos en la planeación estratégica, operativa, táctica y armamos unos planes espectaculares, los ponemos en el anaquel y no los volvemos a sacar hasta el año que entra. Sí, Y entonces así es. se nos pierde toda la planeación, Enrique. ¿Cómo ves? Así es, Uli. No, pues bien dicho, fíjate que ahorita que venía yo de camino ya para llegar aquí a casa. Buenas tardes a todos, José Antonio, ahorita los que se unan, Paquito. Fanny, Uli, pues compartimos una experiencia igualita, casi, casi, ¿no? No decimos nombres de Ya empresa se sigue cortando mucho, Enrique. familiar, asesoría de consultoría empresarial, acciones, y ya no tengo tiempo, estoy ocupado. Ahí me volví a... Sí, se sigue cortando mucho. Hola, Sí, hola. el gran problema, ¿no? De la planeación, donde hacemos planeaciones fantásticas y a la mera hora, pues no le damos el seguimiento. Y lo que termina pasando es que, pues bueno, pues, sucede algo totalmente distinto, ¿no? A lo que planeamos originalmente, ¿no? Suficiente para que sea un caos el proceso de la planeación en sí, porque invertimos mucho tiempo en planear, en anticipar, en ver la información financiera, en estar haciendo planes fantásticos de comercialización. Y a la mera hora lo que termina pasando es que no sucede, pues precisamente porque no tenemos herramientas de seguimiento que nos permitan realmente pues, dar el seguimiento como debe de ser al proceso de la planeación estratégica, ¿no? ¿O será que planeamos mal? ¿O definimos mal los indicadores? ¿O sencillamente no tenemos indicadores y hacemos planeaciones, pues, como dicen, alegres, ¿no? Lo que termina sucediendo son resultados alegres que no nos dicen, pues, realmente si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Recordemos esta frase fantástica que dice, bueno, lo que no se mide, no se controla. Y si no lo controlo, jamás lo voy a poder mejorar. Digo, recuerdo este proceso de planeación que decía, bueno, pues que quiero vender más. Bueno, fantástico. ¿Cuánto vendes, no? No, pues no sé. Creo que tenemos que empezar por poner un piso para que entonces podamos proyectar la planeación correctamente y llegar a la meta que nos estamos proponiendo. O sea, la intención de todo esto es que verdaderamente sepamos dónde estamos, a dónde queremos llegar y cómo vamos a conectar estos puntos, ¿no?
la importancia de hacer la planeación correctamente, donde debemos de plantear pues la base o el piso para que entonces podamos de aquí proyectarnos y crecer en el proceso de la planeación. Pero lo más importante y de manera básica, ¿no? Hablemos de los cuatro grandes pasos de la administración, donde lo que hacemos es que tenemos que planear, ¿no? Y al momento de planear, bueno, inmediatamente sale el control para que entonces yo pueda dar un seguimiento a lo que estoy planeando a través de un indicador o de una forma simple de medición que me permita saber qué tanto voy contra lo que planeé y la realidad que estoy viviendo y las desviaciones que estoy teniendo en el proceso. De ahí viene el siguiente paso de la administración, que es dirigir, donde a través de este proceso de planeación, la intención es que pueda dirigir a todo aquel que se me sale del carril para regresarlo al proceso de la planeación mismo. Y finalmente, pues es la organización, o sea, tengo que organizar a mi personal, saber quién va a hacer qué, para que entonces lo pueda dirigir correctamente y no esté repitiendo funciones o perdiéndome en el proceso administrativo como tal. Entonces, vean qué interesante. Desde el mismo proceso de la planeación, tengo que empezar a plantear el control que voy a tener. ¿Cuáles son los errores típicos? Pues planeamos, hacemos castillos en el aire, pero no definimos los elementos de control. Suficiente para que entonces, pues el proceso de planeación, pues quién sabe cómo vaya a salir o a dónde vaya yo a dirigirme, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no tengo los elementos bien aterrizados, ni siquiera de dónde estoy o a dónde tengo que llegar. Lo que es un hecho es que vean que cualquier sueño, cualquier idea, empieza pues con una fase inicial para definir dónde estoy. Y de ahí, cómo voy a definir ese gran sueño al que quiero llegar. Por supuesto que en el proceso de la ejecución va a haber desviaciones, es lo normal. ¿Por qué? Porque en la planeación probablemente no tomamos ciertos elementos del entorno y no estamos planeando correctamente lo que estamos haciendo. Y entonces, bueno, pues nadie puso, ¿no? En su planeación del 2019 pandemia, ¿no? Claro que nadie anticipó estas cosas y por supuesto que va a haber desviaciones, pero eso no le quita que cada vez los procesos de planeación se tienen que ir acortando en tiempo. Originalmente planeábamos a 5 años, lo que quiero hacer en el mercado, a dónde quiero llegar, cómo quiero llegar a ese punto del mercado. Pero nos dimos cuenta que había demasiadas desviaciones. Imagínense, nada más en 5 años, cuántos elementos suceden de transformación y de cambio que pues desvirtúan la planeación original. Y entonces lo que sucedió es que acortamos el tiempo de planeación, de tal forma que pasamos a lo mejor a 3 años o 2 años, pero sucedía lo mismo. Ultimadamente, con estos entornos cambiantes, pues empezamos a transformar la operación y la planeación original pues, se quedaba en el olvido. De aquí la importancia de ir acortando cada vez los tiempos de planeación y hoy en día las planeaciones, bueno, se empezaron a hacer, por ejemplo, a un año, donde planeamos durante este año tenemos que lograr estas metas de ingresos, estas metas de rentabilidad o a lo mejor esta posición en el mercado o ganar estos clientes. Pero conforme fuimos caminando, nos dimos cuenta que el proceso de la planeación, pues de todos modos se seguía desvirtuando. Y entonces lo interesante es cómo empezamos a cortar los tiempos de planeación. Les comparto que hoy en las empresas estamos planeando a veces a 6 meses o incluso a 3 meses y vemos la revisión si verdaderamente estamos a lo que tenemos que ir o tenemos que ir cortando y cortando el tiempo o sencillamente cambiando esa planeación a objetivos o metas mucho más concretas y mucho más cercanas, porque nos damos cuenta que el entorno tampoco nos está ayudando. Hemos platicado en muchísimos cócteles, ¿no? De los entornos buca, donde tienes una alta volatilidad, tienes mucha incertidumbre, tienes ambientes muy, muy complejos y totalmente ambiguos. Entonces el proceso de la planeación se complica porque ya tenemos muchas variables las cuales queremos controlar, pero probablemente no las podemos controlar porque son variables externas que van a impactar directamente en la operación interna del negocio. Y entonces ahí es donde se nos complica todo, ¿no? Fíjense entonces que para poder planear necesito saber dónde estoy y cuáles son las variables que van a impactar en mi proceso de planeación. De aquí que hacemos el famosísimo análisis FODA o DOFA o SWOT o TOWS o como quieras acomodar, ¿no? Las primeras letras de este análisis que habla de las fortalezas y las debilidades, que son elementos internos,
y de las oportunidades y las amenazas que son externas. Pero vean que cuando son elementos internos, son elementos que puedo controlar. Probablemente yo pueda controlar, pues, o enfocarme, ¿no? A cambiar mis debilidades y transformarlas en fortalezas para poder potencializar mi negocio o las áreas de mi negocio. Pero ¿qué pasa cuando llego a las oportunidades y las amenazas? Digo, hemos visto a lo largo de estos años cómo, por ejemplo, la caída del dólar, pues ha sido un factor interesante porque ha impactado fuertemente en la planeación de las empresas. Por ejemplo, ¿quién iba a imaginar que el dólar iba a estar en 16.70, ¿no, Paco? O sea, es Wow, impresionante. O sea, y tiende para abajo. y siempre planeamos un dólar que iba a la alza. O sea, siempre planeamos con un dólar que va en aumento, y entonces transformamos la facturación a dólares, todo lo hacíamos en dólares, y sorpresa, ¿no? Ahora resulta que pues, el dólar va a la baja. Y entonces tuvimos que cambiar la planeación de todo, porque ya no podíamos planear, ¿sí? Con estos elementos externos que son cambiantes y, como decíamos, totalmente ambiguos e inciertos, ¿no? Suficiente para que la planeación, pues, se vuelva un desastre, no solamente ejecutarla, sino también seguirla, ¿no? O sea, no solamente realizar la planeación, sino ejecutarla y seguirla al pie de la letra. Se vuelve bastante más complejo por todos estos factores que están cambiando, ¿no? No sé, Paco, ¿qué piensas? Bueno, pues con toda la elegancia y precisión de tu locución, pues sí, y yo le aumentaría todavía eso, mi querido doctor, ¿no? La falla intrínseca de la persona, ¿no? Porque está bien la influencia del medio, y hay gente que tenemos miopía, me incluyes, ¿no? Tú tienes un dicho y me voy a permitir abusar de él, en la teoría del T-Rex, ¿no? Que hay gente que se queda con los brazos chiquitos, equivalente al tema de hoy, ¿no? Porque no da el seguimiento a la planeación. Primero, entiendo que hay una planeación, buena, mala, pésima, ¿no? Ujú, Segunda, porque es un instrumento que a lo mejor la contrataron con un externo, no hizo sentido propietario de la gente que debería estar comprometida, no nada más involucrada en la organización, para que sea su bebé, ¿no? Y la otra es que a lo mejor con toda esta crisis que dices del VICA, pues la gente ve la nómina de este sábado, pues hoy es jueves, ¿verdad? Y la crisis entra por ese aspecto en unas prioridades donde el corto plazo, pues es esta semana, la nómina de esta semana o el pago de esta semana a proveedores, y se nos complica más la ecuación con esa ceguera de taller que tú mencionas, o miopía que consideraba Teodoro Levitt en sus estudios allá de, ¿no? de Harvard hace años, o la parte intrínseca de la propia organización y quien lidera esta, ¿no? Porque entonces el convito se nos pone de multivariables mucho más compleja y complicada. Esto, y bueno, nada más remato que las variables macro, pues no es que tú las puedas controlar, primero las tienes que entender, ¿no? Porque si no sabes ni qué es el tipo de identificarlas, cambio de ¿no? O sea, exposición, pues ahí está un problema porque falla la ejecución de la planeación de su seguimiento, pues porque puse conceptos, ya tengo mi documento de planeación, ¿no? Y fui al banco para que me hicieran un préstamo y el banco, el ejecutivo, pues sí me asignó. Entonces, por tanto, mi planeación está perfectamente bien hecha. Mira, Enriquito está machado, se está mimetizando con el color de la pared y su camisa, ¿eh? Para que no digas que no hay branding en este cóctel el día de hoy. Entonces, pero alguien vio que tu planeación primero cumpliera los fundamentos, los principios básicos, no tanto la extensión, ¿no? El documento cumple cuando menos con el sentido común, ¿no? De una planeación estratégica como filosofía y segundo, con un plan estratégico como instrumento de control, ¿no? Bueno, digo, asumiendo que así fuere, segundo, tienes una estructura organizacional ejecutiva cuyos líderes hayan comprendido que es su bebé, ¿no? No vayamos a estar como en recursos humanos, le echamos la culpa al área, al departamento de recursos humanos, cuando lo moderno en el VICA sabemos que
todos somos el departamento de recursos humanos, ¿no? Todos los líderes de área, ¿no? Tal vez el recursos humanos pone guías, ¿no? Tal vez hasta nada más recluta, pero el que tiene que seleccionar es el área, nada más para poner un elemento de planeación estratégica en la acción. Digo, pay peanuts and get monkeys, ¿verdad? Contratas gente chafa barata, pues hermano, pues no le pidas peras al horno, ¿no? Entonces, mi opinión, primero con las macrovariables que estás mencionando, como el tipo de cambio, primero pues tú lo tienes que entender, comprender y ver tu participación, empresa, mercado, industria, en ese combito, en ese cubo, pues qué tanto te va a impactar, punto. ¿Y qué estás haciendo para prever ese impacto? La oportunidad que ocurra, ¿cuál es? Y segundo, la probabilidad del impacto que tienes tú en tu organización. Súmale nuestra ignorancia, súmale el sentido de urgencia, pues mejor le paso el micrófono a Enriquito, ¿no? Para que nos aliente un poquito más, porque, ¿no? Acabo, y perdón que entré un poquito tarde, porque exactamente tenía una conversación con un cliente de Latinoamérica, pues que tenemos ese conflicto, y pues mejor se los voy a echar a Ulises Rodríguez, ¿no? Que entiende de múltiples procesos organizacionales, entre ellos el de macro y microeconomía, para lograr un punto de equilibrio X, ¿verdad? Porque muy poca gente entiende las curvas de oferta y demanda en estados financieros, Ulises. Acuérdate de Coparmex en Veracruz, que te sacaron de nombres porque cuando hiciste la matriz de la dualidad y lo bajaste al terreno de las empresas ahí de Veracruz, pues fue mágico, ¿no? Cómo esos conceptos macro, ¿no? Y las curvas S, ¿no? ¿no? De los isocostos y los isoprofits. Bueno, pues bájala a tus estados financieros, papá. A ver, aquí se ve, ¿no? Cuando no le das seguimiento a lo que planeas, porque la planeación está normalmente en el denominador de un KPI y el resultado está normalmente en el numerador del KPI, para ponerlo en términos porcentuales. O sea, el porcentaje de bateo que un ejecutivo, un líder tiene en su área, en su proceso, en X grado de tiempo, ¿verdad? Así, el más ratonero y pedestre de los indicadores. ¿Cómo está tu nivel de confianza en tu proceso de planeación? En este caso, no en la planeación y la organización, eso es pasivo, sino en la ejecución, control y redirección, ¿no? Eso es lo activo y se ve ahí de qué lado mastica la iguana, dirían en mi rancho, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué tan eficiente y efectivo fuiste al planear respecto a tu cumplimiento? No le das más vuelta. ¿Y qué es eso? Me decían hace ratito. Pues mira, a ver, ¿cuánto vendiste este mes? 100. ¿Cuánto planeaste para este mes? ¿No? Pues 220. ¿Cuál fue tu porcentaje de precisión de confianza? 100 entre 220, pues ¿cuánto te da? Pues multiplícalo por 100. ¿Y cómo quieres que te siga creyendo en tu planeación? Si o planeaste pésimamente mal o estás ejecutando pésimamente pobre, ¿no? Así de sencillo es la ecuación. Ahora, si te lastima lo que te dije, pues contrátate un charlatán que te sobe la espalda después de que le hayas pagado, ¿verdad? Para que te siga mintiendo por meses. Entonces, pues, perdóname, pero eso es un de los peores errores que yo sigo viendo en respecto al tema que creo que seleccionó, no sé si Ulises o Enrique, ¿no? De hoy, pero es deliciosamente complejo y complicado el tema de hoy, porque Sí. habría que situar el caso concreto como el que estoy exhibiendo ahorita, por obvio y profesionalismo, no digo el nombre, pero Ulises, Enriquito, no lo encontramos. Bueno, por eso llaman los empresarios a nosotros los consultores, los consejeros, ¿no? Así es. Porque ya se les atoró, ya el banco ya les está cobrando más, Hacienda, cosas, pues ya estás ahogado, hijo, ¿no? Es más, estás muerto hace 3 años y no lo sabías. Entre más vendes, más pierdes, papá, ¿no? Pero Ujú. paso micrófono, ¿no? Porque ya me aceleraste con tu una sola pregunta que me hiciste. Pero ya me conoces, Ulises. Muy bien, muy bien, muy bien. Perdón, Fanny, Paquito, Ulises, me tuve que mover ya vine al despacho porque sí estaba tremendo. La verdad es que tengo la suerte que me quede a 4 minutos de casa, entonces ya estamos aquí y ya con el gustazo. Entonces, perdón por este pequeño retraso, inconveniente técnico, pero
aquí ya más estable. Decía yo que, bueno, decíamos, guardándose crecías, Paco, también cuando justo se volvió a cortar, le decía yo a Ulises que compartimos él y yo por ahí una experiencia muy similar, ¿no? En la parte en la que se entra con todo el ímpetu y lo quiero hacer y venga, pero llega uno a ciertas cuestiones sensibles ya no estoy, no tengo tiempo, Pum, tengo que se salir, empantana. eso no lo toca nadie más que yo. Y pues también tiene que ver con bellos pensamientos, ¿no? Es decir, una planeación que quieres profesionalizar, institucionalizar, hacer las cosas bien. Y no quiere decir que lo hagan mal, son clientes que estimamos mucho y demás, pero pues llega un momento en que hay todavía una cifra muy sensible, una fibra, perdón, muy sensible en cuanto a las cifras, en cuanto a muchas cuestiones, que entonces, pues realmente el colofón de una planeación o de un proyecto o de una consultoría de corte familiar, Uli, pues se caen, ¿no? Se caen porque entonces no se concreta y a veces es curioso que te voltean a ver y decir, oye, pues, ¿por qué no funcionó? Y tú, pues, ¿por qué no le seguiste, compadre? ¿No? Entonces, seguimiento. Yo tengo por aquí 6 puntitos que solo los voy a mencionar y si quieren los vamos pimponeando, desarrollando. ¿Qué es lo que hace que, bueno, pues no se le dé seguimiento a la planeación anual? Una, y estoy viviendo actualmente una con un consejo que los estimo mucho. Digo, no defraudan, porque ustedes saben, tiene uno el cliente, son los dueños de las canicas, uno trata de orientarlos, pero también ellos hasta cierto punto frenan porque hasta ahí quieren llegar. Y no es que tú estés mal, sino porque o se desesperan o estás en una etapa de los primeros 2 meses y ya quieren ver el doble de ventas. Entonces les digo, no, espérame, no va por ahí, no es eso, ¿no? Pero de esto que estoy pasando, bueno, yo podría decirles, falta de profesionalización. O sea, tengo un consejo de administración, es un representantes de consejo, de una cooperativa de 26 personas hay 5, y está el presidente y están otros 4 socios. Y bueno, resulta que uno sí tiene una maestría que va a terminar, que es el presidente del consejo. Afortunadamente, creo con él me entiendo. Hicimos todo un tablero, visión, misión, para 5 años, 23, 28. Hicimos, Uli, yo manejo mucho, pues, tipo Kanban, Paquito y todos, el tablero de control. Parte superior, estrategias, hacia abajo, objetivos cruzados para cada estrategia, después de los objetivos, acciones específicas, sus indicadores y un cuarto renglón con la parte de proyectos especiales. O sea, son como que los que más surgen, ¿no? Todo lo hacemos, lo aterrizamos y demás. Obvio hay partes en las que ellos lo tienen que hacer, tú sabes, Uli y Paco, uno les deja tareas porque se supone, oye, te encargo esto, revisa tu presupuesto, cuándo vas a pedir las cotizaciones, oye, ya le pusimos más o menos en el Gantt la fecha de inicio, regresas al mes y no han hecho nada, ¿no? Y quieren que la reunión de 2 horas mágicamente sucedan muchas cosas, se Todas desbordan los las cosas. entusiasmos. Bueno, sí, órale, oigan, pero ahí les encargo, ¿no? Si son 2,5 millones de la inversión, pues chéquenlo, ¿no? Y nos vamos a avisar. Regresas al mes, ¿cuánto quedamos que era de inversión? Entonces, pero en mucho, sí lo quiero poner, incluso antes que las actitudes, tiene que ver con la profesionalización, o sea, que haya visión. Otros 2 socios, uno terminó la prepa, otro carrera trunca, otro acaba de graduarse, y me acuerdo mucho que decía Ulises, porque es tercera generación, es el chavo de yo quiero ya salir gerente de ventas, esto y lo otro, para construir la empresa, darle solidez. Y tu frase del corto, ¿no? Yo más que verte como gerente de ventas, creo que vas a echar a perder la empresa. Me acuerdo mucho de tu frase, ¿no? Y tienen en el consejo una chava externa, que no es de las familias, porque son familias de pasteleros, tiene maestría, pero tiene temas de salud. Entonces, por un lado, la parte técnica que te da hasta cierto punto el respaldo académico, que si quieres, no incluso de una carrera, la experiencia vale mucho. Conocemos clientes con trayectorias no necesariamente con 4 maestrías, 5 máster admirabilis, pero sí a veces se quedan cortos por eso. La otra, intereses en conflicto, ¿no? Y que como que están ahí ocultos, ¿no? Y como que es un riesgo latente, pero nadie los quiere tocar. Y el día que tú les dices, bueno, pues ya llegamos en la consultoría hasta aquí, hablando de una consultoría de planeación, pues vamos a empezar a destapar los sobres, no, entonces intereses ahí en conflicto. Falta de disciplina, por supuesto. La falta de disciplina, como les decía yo, de la tarea, les deja uno los formatos, les deja uno encaminado, o sea, casi ya les spoileaste media actividad. Y no No se hace lo hacen nada. y no se sientan a hacer un ingrediente que seguramente me lo han escuchado, que se llama trabajo de gabinete. Que seas dueño o seas tropa, lo tienes que hacer. No hay vuelta de hoja.
sea, hay que sentarse, arrastrar el lápiz, ¿no? Falta de un líder y obviamente de un sentido de equipo, ¿no? Falta de medición con indicadores y la otra, falta de metas y objetivos muy claros, ¿no? O sea, es decir, quiero vender más, quiero vender el doble, quiero abarcar más rutas. No, pues oye, padrísimo, a ver, vamos a sentarnos a aterrizarlo y, y ahí nos manda a llamar, Paquito, por supuesto. Pero uno no tiene ni el alcance en pesos. Yo puedo sugerirles 3 rutas nuevas y yo no sé si sea viable o inviable. Puedo tener una investigación de mercado, puedo acercarme al INEGI con el famoso DENUE, que es un indicador que te permite ver el mercado potencial, cosas de ese tipo, pero finalmente yo no decido sobre las cifras, ¿no? Entonces, yo pongo esas, falta de profesionalización, intereses encontrados, falta de disciplina, falta de liderazgo y equipo, falta de medición con indicadores y falta de metas y objetivos claros. No sé qué opinen. No, y mucho lo que dices, o sea, efectivamente, o sea, date cuenta todas estas desviaciones en el proceso de la planeación, donde ni siquiera la hacemos correctamente, ¿no? Y toda para sumarle a lo que estabas comentando, vemos que en algunas organizaciones confunden los términos entre lo que es la planeación y la estrategia. Así es. Entonces, una cosa es, bueno, pues la formulación y despliegue de los planes de acción y otra Claro, cosa es la definición clara de los cómo, ¿no? O sea, ¿cómo voy a lograr lo que estoy planeando? ¿Cómo es que lo voy a hacer? Entonces, así es. en la misma definición lo que comentas, o sea, ¿cuántos elementos se salen de control? Tan Ajá. solo en la formulación y después en el despliegue, ¿no? Sí, Porque no lleno el formato, porque no me dio tiempo o no quiero hablar de ese tema porque es un tema de dinero, ¿no? Y al final del día lo que nos pasó, pues empantanan todo el proceso, ¿no? exactamente, exactamente, ¿no? Y porque empieza a tocarse temas sensibles y estoy ocupado, tengo que salir, no me da tiempo, me la cambias. Y ¿sabes lo que sucede? Y lo vimos. ¿Quién tiene la culpa? El consultor. Y no, espérame tantito, no va por ahí. Por eso en mucho de esto a veces uno tiene que elegir sus batallas, porque dices, y a veces uno hasta lo intuyes, ya me la sé, ¿no? O sea, hasta dices, ¿por qué rayos me metí aquí? Si 2, 3 flashazos me dijeron que iba a ser exactamente la misma, ¿no? Pero bueno, pues finalmente uno entra y les digo, a ver, aquí están las evidencias, los del falta de seguimiento son ustedes y no se sientan ustedes a hacer números, ¿no? Entonces, por más que baje Obama, Putin, Ulises, Paquito, Enrique, y Rockefeller revivido, finalmente tiene que ver con un proceso personalísimo de decisión, es decir, yo le doy seguimiento y me comprometo, ¿no? O a veces es, oiga, no nos da seguimiento y usted lo sigue haciendo y yo, pues yo lo puedo hacer hasta donde tenga alcance, pero tan solo lanas, recursos, clubs de Toby o muchas cuestiones, pues esos son decisores netamente de ustedes. Uno les dice, esta persona no funciona, te está haciendo daño, esta maquinaria está obsoleta, este mercado no es así, oye, certifícate, oye, inviértele, métele aquí porque uno ve que por ahí les puede venir el trancazo y se va desviando, ¿no? Entonces, es todo un tema, esta parte, les decía yo, de la parte de la profesionalización y sobre todo los consejos de administración. Porque, y hablo del consejo porque viene de abajo para arriba la cascadeada. Si desde arriba no lo entiendo, pues la tropa lo va medio intuyendo, ¿no? Sí, claro. Y bueno, esto que comentas, ¿no? Precisamente en el proceso de asesoría y consultoría, bueno, cuántas recomendaciones se han dado y que a la mera no se hacen por muchas razones, ¿no? Por desidia, porque no parecía que no aplicaba, etcétera, ¿no? Es como Ujú. cuando uno va al médico, ¿no? El médico te da la receta, pero el que se toma la medicina eres tú. Claro, Si no te tomas tú la medicina, bueno, pues tú no sirvió de nada. Y pasa lo exacto. mismo en las empresas, o sea, uno da la receta, haces el proceso, la recomendación, y si no lo ejecuta, bueno, pues no pasa nada, sencillamente sigues enfermo, o no Así te es. curas, o te tardas más en curarte, y tomaste el camino probablemente más largo y más complejo para llegar a la solución. Y entonces la planeación pues se vuelve a criterio de Así esto es. sí lo voy a hacer, esto no lo voy a hacer. Y es un poco lo que platicaba de la estrategia y la confusión con el proceso de la planeación. O sea, hay gente que cree que la planeación es la estrategia. No, la planeación es lo que vamos, o sea, el detalle de lo que vamos a hacer, pero cómo lo vamos a hacer en el tema de la ejecución, de elegir, de diferenciarse, de buscar ventajas competitivas que hagan la diferencia en el mercado son de los procesos que se obvian en la planeación estratégica. O sea, sí, claro, yo quiero vender más. Bien, yo quiero tener más utilidades. Bueno, fantástico. La pregunta es, ¿cómo?
¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo te vas a diferenciar? ¿Dónde está esa ventaja competitiva, ¿no? ¿Dónde Así está esto que dice Porter, ¿no? ¿Qué te hace distinto? ¿Qué te hace diferente? Que tiene que ser en este proceso de análisis de la planeación estratégica, ¿no? Los elementos estratégicos que van a lograr impactar en el logro de tus objetivos. Ujú, ujú. Entonces vemos que la planeación, pues, se ejecuta mal, ¿no? O sea, se Así crea es. mal. ¿Por qué? Porque la planeación no solamente es poner tus sueños, Ujú. también el definir cómo vas a llegar al sueño, ¿no? Así es, definitivamente, ¿no? ¿Cómo ves, Paquito? Tu micro, Paquito. Pues, ay, manito, pues, ¿qué te quiero decir? Aparte de lo que ibas agregando ahorita en tu regreso, ¿no? Déjame agregar la parsimonia, ¿no? La falla o nulidad de dirección, la Ujú. falla o escasez de inteligencia. Ya no Sí. hablamos ahora en la época Ulises Vica que decías de la inteligencia artificial generativa. Bueno, esto es base de datos, es historia, es software, ¿no? Tal que Claro. hacemos nuestros prompts. Pero el mejor prompt que dices, Enriquito, y tienes toda la razón, es la inteligencia, ¿no? Real, colaborativa. Déjenme Ujú, acuñar en este foro ese término que estoy usando ya con clientes, ¿no, Ulises? Ya no es inteligencia artificial, es nuestras tres cosas con las que migramos en la ejecución de la planeación. ujú, Tres ujú. cositas tenemos que son plain common sense o puro sentido común, ¿no? Así es. Ganas de crecer sostenible y éticamente en el tiempo, rentablemente, ¿no? ¿Qué es lo que debemos de hacer y podemos de hacer? A ver, tranquilo. Recuerdo, Enriquito, que en el TEC de Monterrey, hace por ahí, parece corrido, ¿no? Año de 1900. Presenta, bueno, si cantara bien, ¿verdad? Pero tú me decías en una conferencia ahí en Pachuca que si alguien no sabe, pues le enseño, corrígeme, ¿no? Porque Claro, no, creo que sí. me acuerdo de tu terna, ¿no? Si no puedes, te apoyo, te ayudo, te facilito, soy tu líder. Pero si tu actitud es pésima, no quieres, Ulises y yo acuñamos hace unos 20 años una estrategia. Te ponemos al frente de la organización. Creo que lo dijiste hace unos 2, 3 cócteles, Ulises, ¿no? Al frente de la empresa. Sí, en Ujú, un puesto de hot dogs en la acera de enfrente. O sea, te voy a poner todas las condiciones éticas y legales para que tú renuncies. ajá, No ajá. tengo plata, este, para meterle a gente tóxica, gente inútil, a gente que me está destruyendo el valor hace años y no me había dado cuenta. Tengo toda la plata para invertir, pero ni un centavo para gastar, diría mi padre, ¿no? Ujú, Y hay gente, inclusive los dueños, inclusive los directores generales, ¿eh? Esto, esto no tiene pirámide organizacional, ¿no? Tiene sentido común del valor, del honor, de lograr un propósito compartido, de tener una visión y una misión que nos guíe con valores, principios, que no necesitas más para la gente que sabe. Marta Ales nos decía, pues ya selecciona por valores, por competencias, ¿no? ¿No? Evalúa por competencias y comportamientos. Otra vez, a ver, ¿de qué estamos hablando? ujú. Que mucha de la planeación anual está basada en cifras históricas o en el wishful thinking, el Claro, buen y deseo, ahí es donde se ¿no? pierde, Paco, porque, o sea, vemos una desconexión entre los planes de acción y la visión o la misión que quieren lograr y la realidad, ¿no? Porque también hacen ¿cómo dices? Este wishful thinking, ¿no? Donde yo Ujú, quiero llegar a la luna, pues sí, mano, pero no te alcanza, ¿no? O claro. no tienes la posibilidad, no tienes el equipo para llegar, entonces difícilmente vas a poder lograr este sueño fantástico. Y vemos que no aterrizan en una realidad de lo que verdaderamente es posible hacer en el proceso de la planeación. Y entonces ahora imagínate cuando están durante el proceso de la ejecución de la misma, pues difícilmente van a llegar. Y entonces entra la frustración. ¿Por qué? Porque no llego, porque no alcanzo, porque no sé hacerlo, porque no tengo los recursos para llegar a esa meta, ¿no? Ujú, ujú. Entonces ahí vemos, Paco, lo que decías, o sea, hay una desconexión total entre lo que puedo hacer y lo que realmente quiero lograr, ¿no?
Así es. Oye, le dices, Enriquito, y lo peor es que echamos hijos al mundo, ¿no? A empresas, ¿y quién las cuida? ¿Quién las alimenta? Ujú. Entonces hay líderes que en realidad ni inversionistas son porque no cuidan el que ese árbol crezca, que se siembre, que se riegue, que no saben el ciclo de conversión del efectivo, no saben el ecosistema de evolución para sostener una inversión pequeña y hacerla multiplicadora, grande. Así es. Entonces, el peor error del seguimiento de la planeación, delegación. Es que Ujú. yo soy el director, yo no ejecuto. ¿Qué te crees, güey? Yo tengo mi oficina, mi Mercedes, ¿no? A ver, papá, espérate, espérate. Estamos totalmente confundidos, ¿verdad? La leche con la magnesia, ¿no? No estás delegando, estás evadiendo. Y Ujú. eso, perdónenme, lo he puesto en foros, perdón el Ujú. grito, pero pues, es énfasis, ¿verdad? Eso es fraude laboral. Sí, Estás claro, evadiendo tu responsabilidad de dirección. Te claro. estás totalmente confundido con lo que es una dirección. Para comenzar, el director debe de hacer el DO, el diseño de la estructura organizacional. Claro. Ujú. Alfred Chandler, que es primero la estructura o la estrategia. Primero es la estructura. Tus dos cuates aquí, Ulises, Enrique y Patti, que me van a ayudar a pensar, a corregirme, a componer contrapesos en mi pensamiento estratégico, si yo fuera el inversionista o capitalista mayoritario, para, para corregir. Y me van a ayudar en la excelencia en la ejecución con compromiso. O sea, no es que yo te supervise, Ulises, Enrique, Patti, ¿no? Ya cada chango a su mecate, hermano, pues si somos totalmente poderosos y tienes todo la accountability, ¿no? Así Te es. respeto, te crees mejor que yo, por eso, Ulises, vete a los procesos de inversión financiera de riesgo corporativo, ¿no? Enriquito, por favor, ayúdanos con ese proceso que se llama recursos humanos, Ujú. error, humanos con recursos, y haz que la estructura viva. Ahora, y ayúdenme a hacer lo estratégicamente correcto. Así es. Entonces, segundo, ya viene la estrategia formulada por el grupo. O sea, son tiempos y movimientos que, bueno, ¿cuándo lo puso Alfred Chandler? 1959, MIT, y todavía hay organizaciones que no entienden esa O por lo redondo. Perdóname que yo era güero como Ulises y mira de un Y, coraje como me puse, ¡pum! Me flameé, ¿verdad? y fíjate, Pablo, Sentido común. otro de los factores de esta naturaleza, claro, o sea, no puedes manejar la empresa, ¿no? A 2000 kilómetros de altura sin bajar al suelo y ver lo que realmente está sucediendo, ¿no? Claro. Pero en este proceso de las alturas, otro de los grandes fallos que vemos en las empresas de los por qué no la ejecución no es correcta es la falta de comunicación de la estrategia, la falta de Así es. comunicación del proceso de planeación y cómo la gente lo va a ir aterrizando, ¿no? Entonces, Ujú. vemos que los idiomas son distintos dependiendo el nivel en la organización. Porque una cosa es lo que planea el director, que tiene una visión probablemente a 5 años, a 10 años de la posición de mercado. Otra cosa es lo que ve, por ejemplo, un gerente que tiene que cumplir una meta numérica en un año. Y otra cosa es lo que ve la gente en la operación del día a día, ¿no? Ujú. Entonces, fíjate cómo los idiomas son diferentes y no se habla lo mismo. ¿Por qué? Porque la distancia en la visión de cada uno de los niveles en la organización es diferente y el Claro. diálogo es distinto. Mientras que un director está viendo la posición de mercado en 5 años, un gerente probablemente está viendo cómo generar utilidad en un año y un Así. operativo está viendo lo que tiene que fabricar el día de hoy. Pero si Claro. no le transmites a través de la comunicación en su mismo idioma lo que tienen que lograr, difícilmente el proceso de la planeación va a tener éxito. Porque una cosa es la planeación de la estrategia, otra cosa es la planeación operativa y otra es la operación táctica, donde Ujú. la intención es que vayamos replicando el proceso, pero el alcance en el tiempo es distinta. Entonces, es distinto. Entonces, la intención de esto es que haya una planeación que complemente de abajo hacia arriba la planeación estratégica, pero que de arriba hacia abajo vaya transmitiendo
cuáles son esas metas, esos objetivos y a dónde o cómo tienen que ir normando su planeación operativa, táctica, administrativa, financiera, precisamente para orientarse a ese proceso estratégico, ¿no? Así es. Sí, y definitivamente, bueno, como bien lo dice el título, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace que no se le dé el seguimiento? Y ahorita decías, Paquito, la parte de recurso humano, que incluso antes de ir a recurso humano, yo le llamaría la parte de factor, hablando desde actitudes y de disposiciones, ¿no? El recurso humano ya es más estructurado, la parte del mismo desarrollo organizacional que tú bien, el diseño organizacional que tú bien dices, pero también mucho contar con la gente que tenga. Acuérdense que la actitud no es otra cosa más que la disposición de iniciar, dejar o cambiar algo, y este concepto siempre se los manejo cuando queremos ser disruptivos, ¿no? Quien quiera iniciar la planeación. Entonces, el darle seguimiento también tiene mucho que ver con actitud, lo que decíamos, queda planeado, queda establecido, a veces son los tiempos, pero se renuncia por egos, lo que decías, Paquito, pues porque yo soy el dueño y no es delegar, o sea, estoy, como dices, hasta haciendo fraude laboral, etcétera. Y mucho yo les digo, realmente, a ver, podemos hacer 20 modelos, ahí está el tablero, y luego les comparto, de hecho, algunas cosas que hago, pero yo lo que les digo al inicio es, uno, vamos a disfrutar el proceso, o sea, les digo, vamos a disfrutarlo, y como bien también dice Uli, vamos a divertirnos. Y la otra es, o sea, sí lo van a asumir, porque yo no quiero que llegue el final del tercer trimestre y digan, es que no ha pasado nada, porque la razón va de que la contestación va a ser, ajá, ¿y qué fue lo que sucedió o lo que se hizo o se dejó de hacer para que no pasara nada, ¿no? Y pues todo con evidencias, todos con cronogramas, todo con minutas, a modo de que, bueno, no se vuelve una lucha de poderes, sea un consultor externo, o sin consultores, la organización que quiere planear y el líder que asume ese proceso, si no se rodea de la gente dispuesta, también yo mucho eso es lo que les digo, ¿no? Porque puede a veces haber coyunturas, podemos estar cansados, a lo mejor un día tenemos una junta de evaluación a las 9 de la noche del viernes de quincena que te quieres ir al cine, pues bueno, vamos a tratar de evitarlos, pero a veces así es, ¿no? Y entonces yo creo que la gente, hablando de la disciplina, a veces no está dispuesta, yo diría que más que pagar, a invertir ese costo en decir, yo le doy seguimiento, ¿no? Y en mi experiencia, quien ha tenido oportunidad, coadyuvando con nosotros consultores, a llegar a un buen término de la planeación y su seguimiento, mucho tiene que ver con ese ingrediente. Por eso incluso a los dueños, y seguramente les ha pasado a ustedes al consejo, mándame una buenaza o un buenazo, que más que incluso ahí sí, no es que me contradiga el conocimiento técnico, la actitud sea un guerrero o una guerrera que diga, sí, como no, nos vemos a las 9 de la noche, y sí, como no, yo correteo el avance, ¿no? Y que tenga también uno de los pilares de la ejecución de la planeación, tiene que ver con la resiliencia, porque los que estamos detrás de ese proceso nos enfrentamos a los cómo nos, y a veces yo les digo, bueno, ya de una o de otra manera, ya escuché y les agradezco la galería de los cómo nos, y un día tuve que pegar un manotazo en el escritorio y decir gracias, pero ahora necesito escucharlos como sí. Y si no los encuentro, pues entonces mejor no lo hacemos, ¿no? Entonces también mucho tiene uno que ver en un ejercicio emocional, humano, de esa disposición, Paquito y Ulises, también para que esto suceda, ¿no? E incluso ustedes saben, a veces sobre la marcha, y yo creo que esos son ya incluso procesos desgastantes, cambiamos a personas, que digo, finalmente se vale, ¿no? Pero yo digo, pues si a veces podemos evitar ese trago amargo de a media consultoría, proceso, planeación, ejecución, cambiar a alguien, porque después se vuelve ríspido y alguien va empezando y se quedan rencores. Híjole, pues mucho yo es en lo personal, y preguntaba a Paquito, yo a veces es lo que hago. Oigan, sí estamos dispuestos a entrarle, y trato de plantearles varios escenarios, incluso extremos, para que al rato pues no nos hagamos los sorprendidos, ¿no? Y ya desde ahí pues también uno le va midiendo el agua, ¿no? Claro, claro. Fíjate, comenta Enrique Cruz en las preguntas, bueno, Sí, efectivamente, ¿no? O sea, en la apatía y descoordinación del cuerpo directivo, ¿no? ¿Qué pasa cuando entra el consultor y empieza a hacer las recomendaciones? Si todo funciona, bueno, fantástico, pero ¿qué pasa si no funciona? claro. Pasa si, que es donde tenemos que entrar con mucha precaución, Enrique. Yo creo que Sí, ahí no podemos guiar el proceso, o sea, no podemos como liderar el proceso, podemos guiarlo, pero no podemos liderarlo.
porque Ok. últimamente el sueño es pues de la cabeza, del directivo o del equipo directivo, ¿no? Entonces, pero sí podemos inspirar, sí podemos motivar, sí podemos, ¿no? Hacer que las cosas pasen y sobre todo darle consecución a las ideas. Y algo muy importante desde el equipo de consultoría es el seguimiento. Lo Ujú, que comentaba al principio, recuerden, lo que no mido no controlo. Y si ujú. no lo controlo, jamás lo puedo mejorar. Así Me es. ha pasado que la función de realinear al equipo directivo, realinear a las gerencias hacia el proceso de planeación, es algo que sí hacemos el equipo de consultoría, donde Ujú, decimos, bueno, es que tú planeaste ABC y estás haciendo DEF, ¿no? Te ujú, recuerdo que la idea era ir para allá, ¿no? ujú. Entonces, la intención es cómo retomamos el proceso y reencauzamos. Porque si Claro. no pasa esto, ¿no? Lo que dice Enrique Cruz en el chat. Bueno, efectivamente, o sea, pues es culpa del consultor, ¿no? ¿Por qué? Ujú. Pues, no lo supe hacer, no lo medí, no le di seguimiento, y entonces a la mera hora los planes cambiaron, pero no ajusté el proceso de la planeación y me quedé con lo que había hecho originalmente, Sí. suficiente para que no funciona. Exacto, ¿No? sí, sí, sí. Y mira, y también comparto mi tocayo, si Luis te sugieren dejes de ser consultor y que hagas cargo de la planeación hasta dejar servido el plato, híjole, pues sí, yo creo que sí nos lo han sugerido muchas veces, ¿no? Pero no sé, yo creo que ha habido el acierto de decirles, como bien dices, Ulis, yo acompaño, yo sugiero, yo recomiendo, pero al final de cuentas yo no decido, ¿no? No, por supuesto, o sea, y el momento que decido, pues entonces dejo de ser el asesor, el consultor, ahora ya soy directivo, ¿no? Lo que decías también, Enrique. O Sí. sea, me vuelvo parte del equipo directivo porque estoy perdiendo la objetividad de las cosas o sencillamente el seguimiento como tal. La idea es que el que tiene el proceso por el mango, pues es el equipo directivo, ¿no? Tú solamente lo encaminas, lo encauzas, le pides, lo corriges, lo alineas, pero pues ellos son los que tienen que ejecutarlo al final del día. O sea, yo no puedo hacer tu chamba, pues si no estaría yo contratado en tu lugar, ¿no? Exactamente, exactamente, ¿no? Tan Entonces, simple. es muy interesante, muy interesante. ¿Cómo ves, Paquito? Tu Tu micro. micrófono, Paco. ¿Qué más quieren que agreguen colegas, no? Sino, pues tranquilidad al mal paso, pues darle acción, ¿verdad? ¿No? Claro. Primero tener conciencia de la situación, tal vez un mea culpa no sería mala idea, levantar la mano derecha y saber pedir ayuda, ¿no? Y tercero, pues hacer un plan que manejábamos hace muchos años Enrique Ulises y yo, tal vez por ahí de los 20 y pico de años, que en situaciones similares, DICA, un entorno demasiado complejo, politizado, económicamente frágil, Ujú, ¿no? Ambiguo, el costo del dinero en el tiempo, ¿no? El WAC, uf, altísimo para lo que puede sacar de WAC la operación, ¿no? Pues en realidad meterse en seco a, a nivelar. Esto le llamamos rescate de empresas en crisis, porque el avión va de picada y el piloto le acelera. Y ujú. mucha gente no sabe calcular qué tiempo de vida le queda a la organización. Y no nada más medida en punto de equilibrio, medida en que la empresa ya no es tuya, es de los acreedores desde hace tiempo, medida en que entre más vendes, más pierdes, ¿no? Y Claro. bueno, en español o en alemán se le llama estupidez, ¿verdad? Estupidez estratégica. En español ya no me acuerdo cómo se llama, pero cómo rescatar una empresa en crisis. Yo diría tres cositas, si me permiten rápido. Primero, al entender el punto donde estás en rojo, hablando de estados financieros, pues sí, haz todo lo necesario, número uno, para evitar que siga cayendo ese punto en rojo. O sea, estabilice ese punto, es negativo, pero ya no estás cuando menos cayendo. Segundo, cambia la tendencia. Ok, sigues en rojo, pero menos rojo. Pues, hay colores, ve tu camisa y ve la pared, ¿verdad? ¿No? O sea, hasta, ¿no? Dicen que hasta en los perros hay razas, ¿verdad? ¿No? No vayamos a estar ahora con el Año Internacional de la Mujer, que la señora de color se subió al camión allá en Estados Unidos y le pelea la igualdad de derechos al chofer
Y le dice, bueno, pero pues hay negros muy fuertes hasta el fondo, ¿verdad? Y yo soy pretito, me pondría pues hasta el fondo, ¿verdad? O sea que de qué color es el color. Entonces, al cambiar la tendencia, cambia la mentalidad de Enrique Ulises, Sí, cambia el mindset, te dice, bueno, ya somos malos, pero no tan malos. Y eso, y yo lo puedo entender cualquier inversionista desde el corto plazo, ¿no? La tendencia. Y tercero, cuarto, pues entonces ya supera el punto de equilibrio y ten la promesa de sostener increciendo la rentabilidad neta positiva, sostenible, reitero, éticamente. Y no le mientas a tus colaboradores nunca. Primero, no somos estúpidos, no somos ujú, escuincles, no te escondas, Y ¿no? fíjate, Paco, algo que está comentando Juan Guzmán. Gracias, Juan, por el comentario, fantástico. sí, Efectivamente, o sea, vemos que los empresarios empiezan a planear cuando ya tienen el agua, ¿no? ajá, O la soga al cuello, ¿no? Por supuesto. La gran interrogante es, ¿por qué tienes que planear cuando todo va mal? claro. ¿Por qué no empiezas a planear cuando todo está bien? Para que entonces se mantenga de esa forma, que es el concepto, ¿no? Original. O sea, la intención de esto es mantenernos en el tiempo, en Ujú, una participación de mercado, en un mercado activo, ¿no? Y creciendo. Y no cuando las cosas van en picada, lo que dices, Paco. O sea, el avión va en picada y todavía le aceleran. O sea, ¿por qué tienes que planear cuando todo está mal? ¿Por qué tienes que esperar a que las cosas vayan mal para darte cuenta que tenías que haber anticipado? Incluso, Paco, mencionabas, bueno, tres elementos que van a permitir que verdaderamente tu proceso de planeación vaya con éxito. Yo creo que el primero es definir un objetivo, claro, ujú, saber a dónde vamos. Y lo siguiente es orden y disciplina. O claro. sea, en la medida en la que ordenes tu organización, tus procesos, tus procedimientos y tengas la disciplina de seguirlos, bueno, pues entonces las cosas se van a ejecutar correctamente y tu planeación va a seguir al pie de la letra. Pero ¿qué pasa cuando obviamos esta parte de orden y disciplina? ¿Qué Así es. pasa cuando pues no tenemos esta rigurosidad, este hábito, ¿no? De estar constantemente, ver si vamos hacia el objetivo o no vamos. Miren, ahora en la mañana tuve la reunión de resultados con una empresa ecuatoriana, donde me decía, bueno, es que ¿por qué quieres ver el avance comercial? Digo, pues es que es muy fácil, o sea, planeamos un presupuesto y la pregunta es, ¿cómo vamos contra el presupuesto? Ujú, Bueno, sorpresa, ¿no? Lanzan los resultados y una parte del equipo de ventas no llegó más que al 60%. Entonces les hacía la pregunta, ok, no llegaste, bien, ¿por qué no llegaste? Ya te ujú, dan un millón de excusas. Y aquí el punto es, ¿qué vas a hacer para recuperar ese 40 que no llegaste en el mes de febrero? ¿Qué vas a hacer para recuperarlo durante los siguientes meses? Porque el hecho que no hayas llegado no es así de, bueno, pues ya no llegaste, ya se qué olvidó. caray, No, ¿no? O sea, sí, ¿cómo claro, me lo vas a reponer? Porque me hace falta en el presupuesto global del año. claro, Entonces, claro. o sea, fíjate cómo, o sea, si no le damos este seguimiento a las cosas y este entendimiento que los planes pueden cambiar, los planes se pueden transformar, la gente lo da por muerto. Entonces, no me dijeron nada, bueno, pues entonces ya se murió, ya se me olvidó. Y aquí lo que les decía, ¿no? A este equipo comercial que no llegó, digo, bueno, pues ahora en marzo, no solamente tienes que hacer lo de marzo, tienes que hacer también lo de febrero. Y si en Ujú, marzo no llegas, bueno, ¿cómo te explico que en abril te voy a pedir lo de febrero, lo de marzo, junto con lo de abril? O sea, ¿por qué? Porque esa es la idea del proceso de la planeación, o sea, claro, exigirte el resultado. Y para eso, pues me podrás pedir conocimiento, me podrás pedir herramientas. ujú, Adelante, pues ese es el trabajo de la dirección, el trabajo del líder, poder acercar estos elementos para que el equipo de trabajo pueda lograr sus metas. Me queda claro que el claro, director no va a estar en la trinchera o por lo menos no va a estar disparando las balas, pero sí así puede es, suministrarlas. claro, ¿Sí me explico? O sea, por se supuesto. tiene que convertir en ese facilitador que no solamente maneja el Mercedes, sino que a lo mejor acerca las balas, ¿no? Ajá, Y está dando los suministros para que la gente pueda librar sus batallas, ¿no? O sea, ese claro. es el trabajo de la cabeza, ese es el trabajo de la gerencia, ¿no? O sea, Ujú, acercar todo, el conocimiento, herramientas, para que la gente pueda hacer el trabajo de la mejor manera y entonces lograr el objetivo. así es, definitivo, ¿no?
y de esta empresa que les digo de los pasteleros, algo así está, porque son consejos que se han hecho. Hay 3 generaciones en este consejo, el más joven 24, la persona más grande creo que 61 años. Obviamente el de 61 ya se imaginará el know-how, ¿no? El chavo, pues obviamente también, pues el de la carrera y la tecnología, ¿no? Y los dos de en medio, pues bueno, hasta en proceso de aprendizaje. Y yo creo que aportaron, se metieron al proceso, hubo una falla en uno de los productos estrella, pero también nos dimos cuenta de algo, o sea que, como bien dices, hay que acercar las balas, venga, mete las manos, y eso incluso la gente se siente con un liderazgo padrísimo, pero ¿qué pasa cuando lo hacen por un mes, pero ya llevan 3 y no lo sueltan? Entonces, hasta el mismo colaborador se siente invadido, que también es otro tema, en donde a lo mejor podríamos hablar de los directivos, nuevos jefes o incluso consejeros que no sueltan la labor de Claro. la talacha y bueno, también eso es otro cantar que también hace que se pierdan en la operación y vean lo táctico y dejen de ver lo estratégico. Ahí sí va el comentario. Y fíjate, algo interesante que también comenta Enrique Cruz en el chat. Ujú. Gracias, Enrique, buena participación. Las certificaciones ISO, ¿no? Fíjate que Sí, hay, lo más interesante de esto es que se volvió un tema comercial, pero la filosofía original de hacer la certificación ISO claro. pues, es repetir la fórmula. O sea, realmente no podemos estar inventando el hilo negro cada vez. No podemos estar inventando el agua caliente en cada proceso. Ya Ujú. tienes una fórmula de éxito probada, pues ahora repítela. Y es Así es. precisamente lo que trata de hacer el ISO, es documentar. ¿Para qué? Pues para que si hay un cambio en el personal, un cambio en la Ujú. gente, bueno, sencillamente repitamos el proceso como se hizo originalmente y en proceso de éxito. Ahora, no funciona, cambiémoslo y vuélvelo a documentar, ¿no? De eso se Claro, trata. Y claro. efectivamente faltan esos enfoques y faltan esas orientaciones a que la gente comprenda y en lugar de verlo como algo interesante que me va a ayudar a repetir el éxito, se ve como una carga Mm. innecesaria de trabajo que no sirve para nada. Pero eso sí, cada vez reinventamos la rueda, ¿no? Y ahora lo vamos a hacer de esta otra manera. Pues Ajá. servía, ¿no? ¿Por qué no mejor te enfocas en cómo lo mejoro? ¿Cómo lo transformo? Y ahí es donde viene la parte estratégica. ¿Cómo genero ventajas competitivas a través de lo que ya tengo? Ujú, Es lo que ujú. ya probé y que puedo poner en práctica nuevamente. Lo hago todos los días. Y esa es la importancia del ISO. Así es, así es. Pues, la estandarización, ¿no? O sea, Claro, la estandarización. tenemos consistencia, ¿no? Dicen que la disciplina es el producto de realizar la consecución de acciones consistentes, ¿no? Que te lleva precisamente a esto, ¿no? Y en esa evolución también frena esta parte de, como dices, no estar inventando el agua caliente, ¿no? O sea, en la medida que uno madura junto con esa institucionalización y disciplina, por supuesto que se ve el resultado y empezamos a trabajar como relojito, ¿no? Y Claro, pues de hecho, eso es el sustento de que no falle el seguimiento a la planeación, definitivo. por supuesto. Entonces, fíjate cómo se traduce en orden, disciplina, tener claridad del objetivo, saber Ujú. comunicar el objetivo a cada área en la organización, dependiendo su área de responsabilidad, tener los procesos y los procedimientos claros de qué tenemos que hacer, cuándo lo tenemos que hacer y por qué lo tenemos que hacer de esa manera, Así es. entonces el proceso funciona. Si esto Así lo acompañamos con este tablero que mencionabas, donde te va diciendo, ¿no? Como en el coche, ¿no? ¿Qué velocidad llevas? ¿Cuánta gasolina tienes? Etcétera. Un tablero de indicadores claves de desempeño que acompañan el proceso de la planeación, bueno, te va a ser mucho más sencillo poder darle el seguimiento y es. lograr con éxito, pues, lo que te has propuesto. Exactamente. Oigan, pues chulada de Muy cóctel, ¿no? bien. Como siempre, híjole. Quisiéramos seguirle, vamos a ver el siguiente tema y si no le damos continuidad a porque Paquito, Ulises, Fanny y todos los que nos acompañan es apasionante, ¿no? Paquito Colofón. Pilas, no, pilas. No, pues ya creo que magistralmente ustedes dieron ya las indicaciones, dieron las soluciones. Me sumo a ellas, por supuesto, y yo simplemente diría como médicos, ¿verdad? Si Sí, te llega un paciente y fueras cardiólogo, ¿no? Allá en el quirófano, con un ataque al miocardio, ¿le tomarías datos de la abuelita, de dónde vivía, o te dedicabas a, con la declaración hipocrática, salvarle la vida
con esperanza de vida de calidad también en el menor tiempo posible. ¿Por qué? Porque no tienes tiempo, tienes 4 tal vez, ¿no? Minutos para rescatarlo y hacer lo que debas de hacer y haber tomado las señales o los signos vitales que debas de tomar. Entonces, rescatar una empresa en crisis por esta falla del seguimiento a la planeación, yo la tomaría, es una de las peores crisis, ¿no? De Así es. inversión que hemos visto, de destrucción de valor, pues tiene que ver con la analogía con el médico que estoy poniendo, ¿no? Tú vete a lo importante, a lo estratégicamente importante y no necesariamente a lo inmediatamente rentable, Ujú. que pueden ser la misma cuestión. Es un dilema que hay que resolver con una radiografía perfecta. Se necesita gente con el pulso impresionante, como médicos que operan en campo de batalla, ¿verdad? Donde no hay recursos, donde no hay, pero tienes que rescatar la vida de tu paciente. Entonces, con esa analogía, pues yo terminaría lo que me pides, Enriquito, ¿no? Aquí de pilas, ¿no? Y Así pariente no opera pariente, ¿eh? Por si acaso. es. Sí, claro. Muy bien. Bueno, pues una vez más se nos fue este cóctel. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Paco, muchas gracias. Enrique, muchas gracias. Gracias. Buenas noches, nos vemos en el siguiente cóctel. Nos Gracias. vemos, Uli, Paquito. Gracias, Maravilloso. Fanny. Adiós a Gracias. todos. Chao. Enrique, José Bye, Antonio, bye. Juan, Leonel, Margarita, Oxana, gracias.